Bueno, ahí se está grabando. Estoy arrancando a grabar la clase. La verdad que se nos pasó poner a grabar antes. Esencialmente hicimos una introducción de los temas de la clase de hoy diciendo que nos vamos a centrar en el patrón Singleton y el patrón Strategy en cuanto a la implementación, mientras repasamos con conceptos de programación orientada a objetos, ¿sí? Que tienen que ver con interfaces, con clases, con herencia, con implementación de interfaces, con referencias, y también vamos a poner en práctica y repasar un poco los conceptos del test unitario, ¿sí? En donde están asociados y que además los vamos a poder seguir usando en lo que sigue el curso, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo ya me alejo un poquito del material y me vengo para el lado de nuestro proyecto, el proyecto que tenemos planteado para hoy. Este proyecto ya lo tienen ustedes comiteado en el GitHub, de la misma manera que tienen comiteado el conjunto de temas. Por aquí tienen las lecturas, que es el proyecto en donde está lo que les estaba mostrando recién, ¿sí? Ahí tenemos el de patrones, que es el que recién estábamos viendo, y si volvemos y vamos al otro, tenemos el de testing, que es, no era la idea, el de testing, que es, veamos si esto está bien, la verdad que no lo probé, pero sí, acá está, que es el de test unitarios y algún acceso a lo que vamos a estar conversando también en cuanto a testing. Y después tienen por ahí también el ejemplo, ¿sí? Que estamos viendo en este momento en IntelliJ. O sea que todo lo que estamos viendo ahora en clase ya lo tienen disponible en las diferentes herramientas que estamos usando, o que hemos acordado usar durante el dictado. Bien. Yo lo que voy a hacer es, vamos a arrancar primero, vamos a hacer una suerte de trabajo, ¿sí? Por el lado el test unitario, desde un punto de vista, si estuviéramos trabajando en lo que se conoce como Test Driven Development. ¿Han sentido hablar alguna vez de Test Driven Development? Los leo. Bien. A ver, alguno que se anime a abrir el micrófono y cuente de qué se trata TDD. ¿Nadie? La idea del desarrollo guiado por test tiene que ver con que nosotros podamos, ante un requerimiento o ante una necesidad, primero escribir el test y después construir el código que cumpla con ese test, ¿sí? Entonces, para tratar de ir por ese lado, yo me vengo o me he venido primero aquí a la clase del test unitario, ¿sí? Y lo primero que tenemos que charlar es un poco cómo estoy agregando los conceptos de test unitario a mi proyecto, porque hasta ahora los proyectos que habíamos manejado, que Luana me lo había reclamado hace un rato, hace un par de clases creo que me lo había reclamado Luana, o me había peleado en el Slack, ya no me acuerdo, pero me había reclamado que ella no podía cargar los tests, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos que preparar nuestro proyecto para que soporte test unitarios, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que ver es que hay como dos mundos cuando hablamos de JUnit. JUnit es la librería de test unitario de Java, eso lo deberían haber visto en el primer módulo. Lo vieron, ¿no? ¿Vieron test unitarios en el primer módulo? Yo al menos con mi grupo me acuerdo que lo tratamos, pero no sé si todos los grupos lo han visto. No, no lo han visto. Bueno, yo ahí les he dejado material de lectura, no voy a tener el tiempo hoy para que veamos en detalle todos los conceptos de test unitarios, pero esencialmente lo vamos a ir viendo mientras probemos. Los test unitarios son programar un test, la prueba, dejarla escrita y programada de forma tal que cada vez que yo construyo mi proyecto, esa prueba se ejecute y me arroje un resultado si la prueba está funcionando correctamente o no. ¿Se entendió la frase? O sea, yo tengo junto con mi código, con el código que estoy desarrollando, la prueba de ese código, de forma tal que cada vez que construyo el proyecto, ¿sí? Las pruebas se ejecutan y me dejan un resultado de pasaron bien las pruebas, estamos todo ok, o no pasaron las pruebas y tengo alguna porción de código que se rompió y por lo tanto está rompiendo las pruebas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende?
la idea general? Para lograr esto, necesitamos una herramienta en Java que se denomina JUnit. Si han prestado atención, todos los proyectos que hasta ahora trabajábamos incluían una librería de JUnit, ¿sí? Pero en realidad incluían una librería de JUnit que hoy en día está como un poco en desuso, ¿sí? Que es la librería de JUnit 3. Nosotros lo que vamos a estar usando es la librería de JUnit 5. Entonces, lo primero que tenemos que charlar es que tenemos que cambiar un poco las dependencias. Miren, me quedo esto acá porque importé de más y después dije, no, quiero no importar esto porque no lo debería necesitar y me quedó así comentado. ¿Sí? Pero lo que nosotros vamos a tener que importar entonces es OR JUnit Jupyter y acá dentro de Jupyter el JUnit Jupyter Engine, ¿sí? El JUnit Jupyter API y el JUnit Jupyter Params. Esto de Params ya les cuento para qué es. Los dos principales son estas de acá. ¿Sí? Estas de acá son las que van a permitir que yo ejecute las pruebas cada vez que yo construya mi proyecto. ¿Sí? Y una particularidad a mirar en estas dependencias es esto que aparece acá abajo. ¿Qué querrá decir ese scope y el valor test? ¿Alguna idea? ¿Qué les trae a la mente si planteamos un scope? Lo que quiere decir es que estas dependencias no se van a agregar siempre al proyecto, sino que se van a agregar solamente en la construcción del proyecto para poder ejecutar las pruebas. De forma tal que si este proyecto yo lo llevo a producción, ¿sí? Las dependencias de testing no se agregan, con lo cual genera una aplicación más chica y con menos riesgo a tener vulnerabilidades. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para eso me sirve el scope en las dependencias. Le dice a Maven cuándo sí agregar y cuándo no agregar las dependencias, ¿sí? Es importante que todo lo que yo agregue como dependencia solo para las pruebas, ¿sí? Lo agregue con el scope de testing, ¿sí? En proyectos de servidor, por ejemplo, puedo agregar incluso herramientas propias de los servidores para poder hacer pruebas, o puedo agregar algo que se usa mucho, que en este curso no lo estamos viendo, pero que se usa muchísimo a nivel de pruebas, que es herramientas de mocking, que es construir objetos de prueba, básicamente, ¿sí? Construir objetos que no tienen importancia real, sino que están construidos específicamente para poder hacer pruebas. Entonces, una vez que yo agregué estas dependencias, ¿sí? Tengo habilitadas las herramientas para poder, déjenme que vamos a volver acá a la configuración test, acá, vamos a volver acá, y vamos a cerrar, close, vamos a cerrar, así nos quedamos solo con esto. Tengo habilitadas las dependencias para poder escribir test unitarios. Por favor, yo acá he escrito un montón de cosas extra que les quiero ir mostrando a lo largo de la clase, pero por favor, presten atención a lo que no está comentado, ¿sí? Porque justamente, si no, tenía que escribir dos tests distintos y no era la idea es que después, al final de la clase, nos quede la versión definitiva de cómo debería ser este test y les hago un push de esa versión definitiva y queda en el Git, ¿sí? La versión definitiva del test. Pero mientras tanto, había varias cosas que yo quería charlar. Primero, aparece la carpeta test dentro del proyecto Maven. ¿Se acuerdan el arbolito del proyecto Maven que habíamos charlado originalmente? Teníamos SRC, dentro de SRC estaban todos los fuentes, ¿sí? Allí teníamos main, si yo hago acá, fíjense que aparece main, esta carpeta site que yo les había contado que tenía que ver con información para construir un sitio acerca del proyecto y su funcionalidad, pero que no estamos usando, es una herramienta de Maven, de las últimas versiones de Maven, pero que no estamos usando, y la carpeta test, que main y test son como paralelas, en donde main tiene los fuentes de la aplicación y test tiene los fuentes de los test unitarios. ¿Eso se puede ver? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, si yo voy a escribir un test unitario, ¿dónde lo voy a escribir? Lo voy a escribir dentro de test Java. Esta Java es raíz de compilación, por lo tanto aquí adentro habrá un montón de paquetes y ahí adentro tengo mi clase configuración test. Fíjense que la clase configuración test no lleva nada especial, es una clase común y corriente, ¿sí? Y no tengo nada raro ni nada especial dentro de esta clase. Lo único que estoy haciendo es ponerla adentro de la raíz de clases de testing
del proyecto. Y con eso solo me alcanza para que después el Jupyter Engine, que es la plataforma de ejecución de las pruebas, encuentre la clase y sea capaz de ejecutarla. ¿Sí? Solamente con eso. Y a partir de acá para adentro lo que voy a hacer es programar el test. Y acá lo que sí tenemos que entender es qué es lo que estoy tratando de programar, qué es lo que estoy pidiendo que mi programa cumpla. ¿Sí? Y lo que estoy pidiendo es que yo tenga, ¿sí? Acá me voy a abrir, voy a volver acá. Che, yo dejé la música puesta, nadie me dijo nada. Vamos a sacar la música, que los estoy molestando con la música. ¿Se escuchaba la música o no se escuchaba? No se escuchaba. ¿No se No, no, escuchaba? Ah, le no estaba se escuchando escuchaba. yo nomás. Ah, bueno, buenísimo, entonces me quedo más tranquilo. Bueno, vamos a armar acá una pizarrita, ¿sí? Para poder dibujar un poco en una pizarrita y charlar un poco acerca del concepto de qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Y qué es lo que estoy tratando de probar. Lo que yo quiero que mi clase configuración lleve a cabo, la tarea que yo quiero que mi clase configuración lleve a cabo, esto no lo quiero acá, y así. Lo que yo quiero que mi clase configuración lleve a cabo es lo siguiente. Yo voy a tener un archivo, ¿sí? Que en Java en general lleva la extensión .properties, y que le voy a llamar app, pero solamente porque es cortito para escribirlo acá en la pizarra. Y yo quiero tener un objeto, ¿sí? Quiero tener en memoria un objeto que cargue las propiedades de configuración de este archivo, ¿sí? Y exponga un método que va a ser el método getProperty, no me acuerdo cómo le llamé, podríamos ir a verlo acá, así vemos el verdadero método. GetValue le llamé. Déjenme a ver si puedo hacer control Z acá. GetValue, que va a recibir el nombre de la propiedad y me va a devolver el valor. O sea, estos archivos de propiedad son lo primero que tendríamos que analizar porque son la materia prima de lo que queremos construir. Estos archivos de propiedad en Java tienen la siguiente forma, ¿sí? Tienen la forma, se llega a leer ahí, ¿sí? Nombre o clave de la propiedad, el signo igual, control Z, el signo igual y el valor de la propiedad. Nombre o clave de la propiedad, el signo igual y el valor de la propiedad. Nombre o clave de la propiedad, el signo igual y el valor de la propiedad. Fíjense que yo acá he puesto valores numéricos, booleanos o cadenas de caracteres, pero las propiedades de configuración siempre van a ser de tipo cadena de caracteres, ¿sí? Y eso lo vamos a observar ahora en el conjunto de código que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, la idea es que mi aplicación, yo necesito que cargue estas propiedades de forma tal que cuando aquí cualquier línea de código de mi aplicación le pida a este objeto, ¿sí?, un valor de propiedad, este objeto sea capaz de devolverlo. Pero tiene una restricción. De este objeto, yo no puedo tener tantos como yo quiera. No puedo tener muchas instancias de este objeto. Porque piensen esto. Piensen que acá estoy en una clase 1 dentro de mi proyecto y dentro de esta clase 1 pido, en realidad primero dentro de esta clase 1 me creo, hago una creación, creo un objeto de estos, ¿sí? Y a ese OBJ que acabo de crear, esto me devuelve este OBJ, y a ese OBJ que acabo de crear le digo el punto getValue para obtener una propiedad. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí o no?
¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo acá creo, hago lo mismo, pero en una clase 2? ¿Sí? Entonces, creo un objeto, con lo cual voy a tener un nuevo objeto aquí, que también se va a nutrir del archivo de propiedades y que también me va a dar, en este OBJ que creé acá, también me va a dar el getValue. Plim, plim, plim. Sí, y obtengo el resultado. Esta situación provoca un problema si estoy hablando de la configuración de la aplicación. ¿Se entiende cuando hablo de la configuración de la aplicación? Son los valores que manejan el funcionamiento de la aplicación. ¿Cuál es el problema que provoca? Si este objeto de acá hace un set property, ¿sí? Con el nombre y el valor. Y este objeto de acá pide el value de esa propiedad nombre, ¿qué va a pasar? En realidad no lo va a obtener Juan. Fíjate cuál es la relación. Este set se lo digo a este objeto que está en la memoria. Y este get se lo digo a este objeto que está en la memoria. Ninguno de los dos fue al archivo. De hecho, no se estila que los objetos que manejan las propiedades de entorno vayan al archivo, porque el archivo guarda las propiedades de entorno que son por defecto o que son de inicialización. Entonces, si yo quiero que esa propiedad de entorno pase a estar para siempre, voy al archivo de propiedades y le escribo. Pero lo que suele pasar es que si yo agrego una propiedad mientras la aplicación está funcionando, esa propiedad queda en la memoria. Pero ¿cuál es el problema? Si estos dos objetos están sueltos y yo tengo tantos de estos objetos como necesite, no tengo forma de que esa propiedad que un objeto crea la pueda ver después otro objeto. ¿Se puede ver el problema? ¿Se puede comprender el problema? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿O en qué se traduce la solución? ¿Sí? La solución a ese problema está planteada por que este objeto, yo de alguna manera garantice que en la memoria es uno y solo uno y siempre el mismo. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Este problema de acá, este problema de acá es lo que garantiza Singleton. Entonces, Singleton es un patrón de diseño, una receta para resolver un problema que ya alguien pensó y le buscó la vuelta y encontró la manera más elegante de resolver ese problema y que directamente podemos tomar esa receta e implementarla cuando tenemos el problema que cumple con estas características. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero hacer un pan de almendra, ¿sí? Lo que hago es uso 80 gramos de almendra por cada 2 yemas de huevos con una cucharadita de polvo de hornear y lo meto 3 minutos al microondas y tengo mi pan de almendra y se acabó. ¿Sí? Entonces, la idea, ¿sí? Es que yo tenga con los patrones de diseño esta suerte de recetas para solucionar problemas. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Entonces, volvamos ahora a nuestro código y pensemos que lo que este test está comprobando o está intentando comprobar es que se cumplan
los requisitos del problema. Fíjense que yo estoy programando acá 3 pruebas. Una prueba de getInstancia, ¿sí? Que dice que si yo tengo 2 referencias al objeto de configuración, estas 2 referencias tienen que estar apuntando al mismo objeto. Ya vamos con la parte de test unitario. Estoy viendo la parte conceptual, ¿sí? Estoy viendo la parte conceptual nada más, ¿sí? Ya ahora vamos a meternos en la parte de qué estoy usando de los test unitarios para lograr estas pruebas, ¿sí? Pero a nivel conceptual, yo estoy diciendo acá que si esto se cumple, o sea, si yo tengo 2 objetos, ¿sí? Que los 2 tienen la configuración, los 2 tienen que ser una referencia al mismo objeto y que el objeto tiene que ser uno solo en la memoria. ¿Eso se entiende? Queda claro que esta igualdad de referencias tiene que ver con que los 2 apuntan al mismo objeto en la memoria y esté garantizando que son el mismo objeto en la memoria. ¿Eso se entiende? ¿Está claro? Bien. Fíjense que cómo yo voy a, esto es un detalle ya del test unitario, cómo yo voy a meter en el test unitario la comprobación que yo quiero hacer, ¿sí? Yo acá estoy usando el assert true, ¿sí? El assert true lo que va a hacer es lo siguiente. Si esta igualdad que estoy poniendo acá como primer parámetro retorna true, todo sigue feliz y no hay ningún problema. Ahora, si esta igualdad que yo estoy poniendo acá como parámetro resulta false, esta línea de código de acá va a provocar un assertion exception, un error, y en ese error me va a arrojar este mensaje que le estoy poniendo de este lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, en una línea de código yo estoy manejando, ¿sí? Que la prueba, digamos, de que esas 2 referencias sean iguales. Si son iguales, la igualdad devuelve true. Y si devuelve true, todo pasa y todo queda marcado en verde. Todo queda marcado ok. Ahora, si esa igualdad devuelve false, lo que está pasando es que se va a provocar este error, ¿sí? Como consecuencia de ese false. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, el getInstancia está probando eso. ¿Qué está probando el getValue? El getValue está probando los 3 valores que yo tengo en el archivo de propiedades. ¿Sí? Los 3 valores que yo tengo en el archivo de propiedades que devuelvan el valor correcto. O sea, estoy probando el método getValue de la configuración. Estoy diciendo que mi objeto de configuración va a tener un método getValue, que ese getValue yo le voy a pasar el nombre y tiene que devolver el valor. En este caso no estoy poniendo un mensaje de error, porque lo voy a escribir, lo voy a cambiar acá, para que vean qué pasa si yo provoco un error, ¿sí? En un assert equals, ¿sí? Automáticamente me va a provocar un mensaje de error diciendo que el valor esperado era este, y que el valor obtenido es lo que va a devolver esto, que en realidad es lo que vimos en este archivo, que es valor 1. ¿Sí? Entonces, como no van a ser iguales, este assert equals va a provocar el assertion exception, va a provocar el error, indicando que el esperado es distinto, ¿sí? Del obtenido, y por lo tanto se provoca un error en el test, ¿sí? Entonces el getValue testea los 3 valores. Y el último test que estoy haciendo acá, que es el test de setValue, ¿sí? El último test que estoy haciendo, que es el de setValue, ¿sí? Lo que hace es testear lo que planteamos. Dice, si yo agarro propiedad 1 y le pongo un valor distinto, ahora cuando yo haga el equals o el getValue de propiedad 1 con la referencia 1 tiene que ser ese valor, pero si lo hago con la referencia 2 tiene que ser el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ya tengo mi test escrito. ¿Sí? Yo ya tengo una clase que más o menos implementa esto, pero lo que quiero mostrarles antes de irnos a esta clase es qué elementos estoy usando para crear este test, o qué cosas raras aparecen acá dentro de este test. Y por acá vamos.
Lo primero, estoy declarando dos referencias como atributos del test, que una va a apuntar a una configuración y la otra va a apuntar a la otra configuración. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy simulando esta situación. Tengo este OBJ de este lado que apunta a un objeto de configuración y este OBJ de este lado que apunta a otro objeto de configuración que alguien me tiene que garantizar que sean el mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Yo, como todavía no tengo nada específico creado, lo que estoy haciendo es me estoy creando, ¿sí? En este setup que estoy armando acá, ¿sí? Me estoy creando una instancia de cada uno de los objetos, ¿sí? Que es lo único que puedo hacer con un objeto con el cual todavía no planteé nada específico, ¿sí? Entonces tengo la clase configuración y me estoy creando una instancia de la clase configuración y acá tengo la clase referencia 1 y la clase referencia 2 y me estoy creando una instancia de la clase referencia 1 y referencia 2. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que estoy trabado porque estoy pensando en esto. Este nombre setup no tiene importancia. Yo acá le puedo poner inicio previo a cada test. No importa cómo se llame esta función, este método dentro de la clase del test. Lo que sí importa es esta notación que le estoy agregando acá arriba. Fíjense, esta anotación es una de las anotaciones importantes de test unitarios en JUnit, que está indicando que esto se va a ejecutar antes de cada uno de los tests que hay adentro de la clase. Cuando yo ejecute los tests en la clase, antes de comenzar, antes de cada uno de los tests, se va a construir esta anotación. ¿Sí? Denme un minuto, por favor. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Sí? Before each me permite construir un método que se va a ejecutar antes de cada uno de los tests. ¿Cómo marco cada uno de los tests? Indicando con la anotación test. Noten que lo que hay antes de test es el paquete, ¿no? Yo podría decir @test y el paquete hacer un import arriba, ¿sí? Acá está puesto, como este test lo generé automáticamente con IntelliJ IDEA, ¿sí? La primera cáscara, porque IntelliJ IDEA no programa todo esto, pero la primera cáscara la generé con IntelliJ IDEA. En lugar de hacer los import, me pone la anotación completa. Y elegí dejarla para que veamos claramente de dónde viene cada una de las anotaciones, ¿sí? Entonces, acá cuando voy a programar un test, tengo getInstancia, ¿sí? Y getInstancia prueba, ¿sí? Una situación particular. Acá normalmente se suele utilizar o bien acá dentro, o bien con un comentario de Javadoc, que podría venir acá, ¿sí? Donde ustedes elijan, se suele comentar qué es lo que estoy probando en este test. ¿Sí? Acá estoy probando, bueno, yo acá lo puse como un comentario adentro de cada uno de los métodos para no agregar tanta línea de código, ¿sí? Pero lo que estoy probando acá es que todas las instancias que yo tenga en memoria de este test apuntan al mismo objeto, ¿sí? Al mismo objeto real. Entonces, ahí tengo para getInstancia, tengo para getValue y tengo para setValue. Eso es que tengo 3 tests. Dentro de la clase configuración test, tengo 3 tests. Los tests son 3, porque este beforeEach es un método de preparación que se ejecuta antes de cada uno de los tests. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Sí. Bien. Fíjense que esta clase configuración test, lo único que hace es llamarse igual que la clase original y agregarle la palabra test al final. Eso es una convención. No tiene por qué, no tiene obligación de llamarse de esa manera, ¿sí? Pero por convención normalmente se le pone el mismo nombre que la clase. Pero lo que sí es importante es que está en el mismo paquete en donde después vamos a encontrar la clase que voy a programar.
Y ustedes dirán, pero no tengo la clase ahí adentro. No, no la tengo ahí adentro porque la tengo allá arriba. Pero si se fijan, la clase configuración está acá arriba y está dentro del mismo paquete en el que está configuración test. O sea que configuración test comparte el paquete y por lo tanto tiene acceso, sí, acceso friendly, por decirlo de alguna manera, a la clase que quiere testear. Eso es muy común trabajarlo de esa manera porque yo tengo mayor posibilidad de ejecución de cosas en la clase que quiero probar, ¿sí? De todas maneras, cuando yo testee, esta parte de esta raíz de Java de clase se va a agregar al empaquetado que voy a testear, pero una vez que termino de testear, esta raíz de código Java no se va a agregar al empaquetado que después va a quedar disponible para ejecución de la aplicación. Bien, hasta acá, ¿está claro? ¿Sí o no? Para que esto compile, yo lo primero que tendría que hacer es al menos tener una clase configuración, ¿sí? Que tenga los métodos, ¿sí? Que tenga, bueno, acá tengo un constructor, pero que tenga los métodos getValue, setValue, ¿sí? Y que tenga el método getInstancia. En realidad no, la prueba de getInstancia todavía no usa el método getInstancia, sino que está probando que sean iguales. O sea que los métodos reales que yo estoy probando dentro de esta clase, ¿cuáles son? El que estoy usando acá, que es getValue, y el que estoy usando acá, que es setValue, que después lo pruebo con getValue, porque en realidad setValue no devuelve nada, hace adentro, pero no devuelve nada. Entonces yo lo primero que debería hacer es construir la clase que tenga los métodos vacíos, que no haga nada, ¿sí? Y una vez que tengo eso, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es probar mi test por primera vez. Ese sería el camino si estoy tratando de llevar a cabo una aplicación con Test Driven Development, ¿sí? ¿Y cómo hago esto? Bueno, Maven tiene uno de los goals, de los objetivos, de los elementos del ciclo de vida, sería de los pasos del ciclo de vida, que es test. Que es lo mismo que decir clean, compile, test. ¿Sí? O sea, limpiar, compilar y ejecutar los tests. Eso va a implicar llevar a cabo, pero fíjense que cuando lleguemos acá, cada uno de los tres tests va a fallar. En realidad, cada uno de los tres tests falló. Si se fijan, esa línea dice test run 3, failures 3, ¿sí? Y acá dice que, bueno, que los test fallaron y por lo tanto al final me dice que no construyó, no dejó construida la aplicación porque los test fallaron, ¿sí? Entonces, bueno, quiero contarles que además de eso, el IntelliJ como herramienta, fíjense que esto lo podríamos hacer por línea de comando, no necesitamos el IntelliJ para esto, pero el IntelliJ como herramienta tiene una herramienta que se denomina Test Runner, ¿sí? Que si yo me vengo acá, le puedo decir directamente a la clase run all test. Y esto me va a abrir el Test Runner de IntelliJ. Como no lo he probado por acá, espero acá. Y acá lo ven de esta forma, ¿ven? O sea, ven la ejecución de los tests, pero lo ven como la clase de test y cada uno de los tests con el resultado específico de cada uno de los tests. Esta visualización es un poco más cómoda que esta, porque yo acá veo cada una de las tres assertion exception, ¿sí? ¿Ves? Assertion failure, assertion failed error, assertion failed error, assertion failed error, ¿sí? Y acá abajo veo lo que devolvió cada una de esas aserciones. Acá está el hecho de que las instancias no apuntan al mismo objeto. Acá está el hecho de que el expected es uno y lo obtenido es otro, ¿sí? Y acá abajo está el otro concepto que ya les voy a contar en un ratito porque está dando error esta última. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, está dando error porque son dos objetos separados. Entonces el valor actualizado está en uno, pero no está en el otro. Por eso está dando error, ¿sí? Entonces ahí tengo las tres fallas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es mudarme a la clase que va a implementar este código para tratar de lograr, ¿sí? Resolver este problema. Pues bien, vamos para el lado de la clase configuración. ¿Cuál era el objetivo de la clase configuración? La clase configuración, yo ahora voy a cerrar la parte de los tests, me voy a quedar con la parte de el código de mi aplicación, ¿sí?
Antes que nada les quiero contar que he agregado, fíjense que acá a nivel de main, he agregado esta carpeta resources, que es la carpeta capaz de contener archivos de recursos de mi aplicación que no son clases Java. Y aquí adentro he agregado el archivo application.properties, en donde puse las propiedades que tiene el de testing. Fíjense que hay una realidad ahí, ¿no? La aplicación tiene sus propios resources y el testing tiene sus propios resources. Eso me permite a mí tener una diferente configuración de recursos para cuando voy a probar que para cuando voy a ejecutar realmente la aplicación, ¿sí? Entonces, la idea es que estos recursos que yo tengo del lado de la aplicación, ¿sí? Son los que voy a usar con la configuración, con nuestra clase configuración que vamos a estar escribiendo aquí. Y bueno, acá les cuento un poco, ¿se llega a ver bien el código ahí de lo que tenemos? Les cuento un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Con esta clase de configuración. Yo acá tengo public final, y acá es donde quiero que repasemos un poco. Public final class configuración. Hasta ahí. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esa firma? ¿Ninguno? A ver, si yo le saco acá la palabra final, ¿qué estamos haciendo? Una clase pública con... Una clase pública. Si le agrego la palabra final, ¿qué estoy haciendo? Ahí Loana dijo que ninguna otra clase va a implementarla. La palabra implementarla no es correcta. Creo que tu idea, Loana, está bien, pero la palabra implementarla no es la correcta. Lo que estoy pidiendo ahí es que alguna clase pueda heredar de configuración. Lo que no va a poder haber nunca es una herencia de configuración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo van siguiendo? Entonces estoy diciendo que esta clase es la última versión de esta clase que no puedo en otra clase poner extend configuración. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Y luego le estoy diciendo que implemente iterable, pero eso es simplemente porque le quiero agregar la posibilidad de que desde afuera de la configuración yo pueda iterar todas las variables o todas las propiedades de configuración que tengo adentro de la configuración. Esto está solamente planteado porque escribí acá para poder probar que esto funcionaba en el main, ¿sí? Escribí un programita que lo que hace es recorre todas las propiedades que tengo e imprime su valor en la pantalla y nada más. ¿Estamos hasta acá? Vuelvo a la clase configuración. ¿Qué tengo ahí adentro? Primero que nada, el truco, el secreto de todo esto está en esta colección. ¿Leyeron algo de esta colección? Creo que en el apunte que yo les dejé está brevemente mencionado, pero está mencionado en la colección Properties. ¿Leyeron algo de esta colección? Es una colección del paquete de colecciones de Java, está dentro de Java Útil, pero tiene una responsabilidad muy específica. ¿Alguno? En realidad la responsabilidad que tiene es la capacidad de cargar archivos de propiedades y generar de forma automática un hash map. ¿Se acuerdan de la clase hash map? ¿Alguien? ¿Qué era un hash map? Un diccionario en donde yo podía poner pares ordenados clave-valor. Entonces me va a generar un hash map, una tabla, en donde las claves van a ser los nombres de propiedad, ¿sí? Y los values van a ser los valores. Y ya automáticamente, como sabe que este archivo application property va a ser un archivo de texto, automáticamente sabe que la clave va a ser una cadena de caracteres y el value o el valor va a ser también una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, yo acá en configuración lo primero que estoy haciendo es declarar un atributo que se llama P, que es la colección de propiedades. Y en el constructor, lo que estoy haciendo es cargar el archivo application properties. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno dirá, bueno, pero acá pusiste fijo el nombre application property. Sí, lo puse fijo, es verdad. Yo podría haber armado un constructor diferente que reciba este nombre como parámetro, ¿sí? Y que el constructor por defecto lo llame, ¿sí?
haciendo application property, pero no era ese el objetivo, ¿sí? El objetivo era simplemente cargar las propiedades y ver que las tenemos adentro de la colección property. ¿Se entiende lo que estoy hablando o quieren que lo haga? A ver, lo que yo estoy diciendo acá es que si yo lo dejo así, quedo atado completamente a que siempre y cada vez que se use esto, ¿sí? El archivo de configuración se tiene que llamar Application Properties, ¿sí? En cambio, lo que yo planteo es que yo podría construir otro constructor, esto sería una sobrecarga, public configuración, ¿sí? A donde yo diga string, ¿sí? Y acá adentro le diga prop file. Y acá, en lugar de tomar este application properties, yo lo que ponga ahí sea prop file. Entonces, acá lo que me queda por hacer es decir this con application properties. Entonces, si alguien construye sin nada, voy a tomar application properties. Pero también estoy dando la opción que lo construyan pasándole el nombre del archivo de propiedades. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me vengo acá y me creo otro archivo de propiedades que se llama app.properties, y acá, en lugar de... Sí, agrégalo. Y acá, en lugar de propiedad, le vamos a llamar prop a cada uno, para que veamos la diferencia. Tengo esta diferencia entre Application Properties y App Properties, ¿sí? En realidad no le den bolilla al dibujito, el dibujito tiene que ver porque tengo un mapa de iconos que se entera de los iconos de propiedades de Spring, ¿sí? Por eso a este le pone este hexagonito verde, ¿sí? El iconito normalmente para los archivos .property es el engranaje, ¿sí? Pero fíjense que yo con esta clase de configuración y esta carga, ahora podría acá en la aplicación, además de cargar la configuración así, tener configuración ref igual a new configuración, pero acá pasarle a .properties, ¿sí? Y con eso tener las dos alternativas. Ahora después probamos que use uno o que use la otra, ¿sí? Ya volvemos sobre el tema. Me vengo para este lado entonces. Una vez cargadas las propiedades, ¿sí? Acá viene la idea de programar los métodos que antes dijimos. El tema es que, bueno, lo que estoy haciendo con esta clase en cierta forma es, se diría, encapsular la colección de propiedades. Fíjense que el getValue es directamente una llamada al getProperty. Y el setValue es directamente una llamada al setProperty. Porque estos métodos ya están implementados en P, en la colección de propiedades, ¿sí? Sin embargo, acá hay uno un poquito más interesante que tiene que ver con lograr el iterador. ¿Se acuerdan que la clase pasada charlamos de qué era un iterador? El iterador era quien me permitía recorrerlo. Fíjense cómo yo he agregado aquí en la clase de configuración el hecho de que implemente la interfaz iterable, ¿sí? Y acá estoy diciendo retorna el string property names iterator. String property names es la colección de nombres de propiedad que cargue en el archivo de propiedades, ¿sí? Y el iterator es el iterator de string property names. Entonces, fíjense cómo en mi aplicación yo puedo, gracias a ese iterador, hacer un for each de mi configuración. Y este for each de mi configuración va a estar haciendo un recorrido de las diferentes propiedades que tengo disponibles en la configuración. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro lo que estamos haciendo? Más o menos. ¿Qué es lo que no se entiende? Porque hasta acá no agregué nada nuevo, No, ni o agregué sea, nada del patrón singleton. Lo que hice fue programar la clase claro, de configuración que cargue el archivo, permita recorrer las propiedades, ¿sí? Y acá en el main
recorrer las propiedades y mostrarlas por pantalla. De Claro, yo esto, ¿qué quiero ver cómo, parte no entendemos? claro, yo quiero ver cómo funciona porque lo del test no lo vi bien, creo que estoy entendiendo, pero quiero Pero ver, el test, fíjate que lo dejé de lado por ahora, porque lo que estoy haciendo sí, es ahora construir la clase configuración que y la voy que a es una usar primero colección. desde el main. El test por ahora lo dejé de lado. Ok, y luego creaste la clase, bueno, esa que mostraste recién, que es una colección, para ir guardando datos y después usarlo con el test. En Eso es lo que realidad no entendí. estoy guardando datos, lo que estoy haciendo es Claro, cargar el archivo de propiedades dentro de la configuración, dentro del el objeto de configuración, y lo estoy bien, usando por ahora desde este main que tengo acá. ok, ¿Eso se entiende? sí. El iterador lo voy a usar solamente para imprimir las propiedades, Luana, por ahora, sí. En realidad, esta idea de clase de configuración, podrían incluso ustedes después agregarla al trabajo práctico y podrían poner entre las variables de configuración la cadena de conexión a la base de datos, el usuario de la base de datos, todos los valores de configuración que necesitan. En lugar de ponerlos fijos en las clases, los podrían Ah, poner en un archivo de configuración, ahora que ok, aprendieron cómo se usa y cómo funciona. ¿Sí? Sería ok, un ok. plus para agregarle al trabajo práctico. Podrían tomarlo así como lo estamos haciendo cuando lo dejamos andando, digamos, ¿sí? Y agregarlo al trabajo práctico para no tener que andar poniendo eso directamente en el código, ¿sí? Esa es la idea de los archivos de configuración. Ah, ok, ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren ver un archivo de configuración real? sí. Yo tenía abierto por acá, no, lo he cerrado. Profe, perdón, ¿sería como un Sí, archivo, ponele? sería, no te Como un escuché, perdón. archivo, va, yo programo en BB6, que es muy viejo, y Sí, para las bases de datos y eso uso un archivo INI, entonces ahí le paso los parámetros de correcto, conexión. correcto. Ah, ok. Sería como el archivo ini, sería como el package JSON para los que programan JavaScript, sería como el archivo de XML configuration para los que programan C Sharp, sería exactamente eso. Exactamente eso. Quería mostrarles, hoy estuvimos trabajando con este, y si nos vamos acá, ¿qué le pasó? Miren, esto es un archivo de configuración real, en donde, bueno, hay muchas configuraciones que están comentadas y las que no están comentadas son las que se usan realmente. ¿Sí? Entonces, la idea es que las aplicaciones se apoyan en estos archivos de configuración y yo cada cosa que no voy a tener fija en mi aplicación, la pongo en un archivo de configuración. ¿Sí? Y el objetivo de tener estos archivos de configuración es que yo después no tenga que cambiar el código de la aplicación y volver a compilar la aplicación, ¿sí? Y pueda cambiar el conjunto de valores. No vamos a tener tiempo, me parece, hoy para mostrarles cómo se haría eso, pero Bien, no, ya pero una bien. vez que yo tengo el jar, entro al jar y dentro del jar agarro el archivito app o application.property y cambio ahí los valores y vuelvo a ejecutar mi aplicación y se ejecuta con otra configuración. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Alguien habló recién, me parece. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, a ver, ¿por dónde viene la mano? ¿Qué es lo que quería mostrar? Fíjense lo que pasa si yo ejecuto, ¿sí? La aplicación desde el main, ¿no? Ahora me fui al main, o sea que acá no me van a importar los tests, espero que esto, bien, no le devolví yo los tests, correcto. Y ahí fíjense que ejecutó con las propiedades que tengo en application.property. Fíjense que tengo valor local 1, 1234 y false. ¿Sí? Lo que tengo en application.properties, que es fíjense que estoy usando el constructor sin parámetros y el archivo application.property es el archivo de propiedades por defecto, podríamos decir. ¿Sí? Pero, si en lugar de usar esta línea, yo uso esta otra línea, ¿sí? Fíjense que lo que ahora voy a tener, ¿sí? Es que en lugar de usar el application property, vamos a usar el app.properties. ¿Sí? Entonces, si vuelvo a ejecutar la aplicación, lo que vamos a ver ahora acá, si no me equivoqué en properties o en algo, ¿sí? Debería ser prop 1, prop 2 y prop 3. Una particularidad, no están en el mismo orden que yo las tengo acá dentro del archivo.
Eso tiene que ver con que la colección de properties por dentro tiene una tabla de hash. Y esa tabla de hash, como habrán visto en el otro curso, cuando vieron el framework de colecciones, no mantiene el orden en que yo agrego los elementos. Entonces, por más que los elementos se agregaron como están en el archivo, cuando yo los recorro en la tabla de hash, los recorro en cualquier orden, porque la tabla de hash los reordena de forma tal que sea muy rápido buscarlos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Correcto. Entonces, hasta acá tenemos nuestra clase configuración, ¿sí? Programada. Sin embargo, nuestra clase configuración no pasa el test. ¿Por qué no pasa el test? Porque no es un singleton. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que nuestra clase configuración, ¿sí?, se vuelva o yo garantice que de mi clase configuración la use desde donde la use, voy a tener una y solo una instancia siempre que invoque a la clase configuración? ¿Cómo garantizo eso? Esencialmente, en este ejemplo que les estoy mostrando, tengo que lograr que todos los métodos de este test pasen. Porque acá, en el test, yo programé la prueba para que esta prueba me dé la garantía de que va a ocurrir eso. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Programé la prueba para que la prueba me garantice que cumplo con la condición que yo estaba esperando. Entonces, en realidad ahí aparece el patrón singleton. Y ahí volvemos sobre el patrón. ¿Qué propone el patrón para resolver este problema? El patrón singleton lo que propone es, primero que nada, que la clase tenga un atributo del tipo de la propia clase, pero que sea un atributo de clase. ¿Se acuerdan qué significaba que un atributo fuera de clase o que un atributo fuera estático o poner la palabra reservada static? ¿Qué significaba eso? Bien, a nivel de herencia no se hereda, pero ni siquiera me metería con el entorno de la herencia, Fernando, porque en realidad no, ni siquiera se compara, o son conceptos que no, que son excluyentes, digamos, no tienen intersección. Entonces, ni siquiera me pondría a preocuparme por la herencia, porque si vos tenés una clase base que tiene un atributo de clase y tenés una clase derivada, la clase derivada sí tiene acceso al atributo de clase de la clase base, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Se puede, no se heredan, es se tiene relativo. acceso a la propiedad sin una instancia de la clase. Esa es la clave. Yo no necesito una instancia para tener acceso a esa propiedad porque la propiedad porque la propiedad, valga la redundancia, es, no me sale, es propiedad, ¿sí? La dueña de esa propiedad es la clase y no la instancia. ¿Sí? Fíjense que hay una diferencia entre instancia y P. ¿Sí? Entonces, además, lo primero que propone es, pongamos en la clase una instancia, una variable, un atributo que se llama instancia, que sea del tipo de la propia clase. Lo segundo que propone es, al constructor lo volvemos privado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué pasó ahí? Si yo hago esto, fíjense acá, ya no compila. ¿Por qué? Y porque le puse private al constructor, no puedo construir objetos de este tipo. Entonces la pregunta es, ¿quién va a construir los objetos de tipo configuración? La propia clase configuración. Lo tercero que propone el patrón singleton es, agregamos en la clase un método de clase, ahí está el static, que se llame getInstance, o getInstancia en este caso, y que tiene la tarea de chequear si el objeto instancia ya está construido, y si no está construido, construirlo, y si está construido, devolverlo. Y ya. Que es lo que está haciendo este código
de acá. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿Se entiende el cambio que hice sobre la configuración? sí, sí. Bien, entonces, fíjense que acá yo ya no puedo hacer esto. ¿Cómo voy a hacer para obtener la configuración? Tengo que decir el nombre de la clase, punto, getInstancia. ¿Ven cómo cambió? Ya no puedo usar el new. Porque lo único que puede hacer new de configuración es la propia clase configuración. Ok. ¿Se puede ver el cambio? Sí, sí. ¿Sí? Noten que si yo ahora a esto le vuelvo a dar el control shift F10, voy a volver a ejecutar. Y para esto, esta porción de código de acá, no va a haber cambiado nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nivel del main no hubo cambios. Es lo mismo, es la misma historia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hago yo para saber si este cambio que hice a nivel de la clase de configuración realmente resolvió el problema? ¿A dónde me debería ir a mirar? Al test. Al test. Pero ahora el test ya no puede quedar como estaba. ¿Por qué? Y porque no tengo el new. Claro. Entonces, en el before each, yo lo que voy a tener que hacer es cada una de las referencias, obtenerlas a partir del get instancia de la configuración. ¿Se puede ver el cambio que acabo de hacer acá? El cambio que acabo de hacer tiene que ver con que ahora lo que voy a hacer es pedirle al singleton que me devuelva la instancia y no hacer new, porque el new está privado. De hecho, me da error de compilación si lo intento hacer. ¿Sí? Y entonces, aparentemente, acá ya tenemos resuelto todo el problema. ¿Sí? O debería haber quedado resuelto todo el problema. Entonces, volvamos a probar la ejecución del test. Ya que teníamos por ahí el test runner, creo que era por acá. ¿Dónde estaba el test runner? ¿Dónde quedó el test runner? Lo perdí el test runner. Bueno, no lo tengo. Pero ya que habíamos visto que teníamos un test runner y que esto está en rojo, le voy a dar que vuelva a correr. Sí, y ahí voy a ver dónde me pone el runner, que lo pierdo. Ah, me lo pone acá en la misma ventanita de run. Vamos a pincharlo. Vamos a pincharlo esto para que me quede y no perderlo. Fíjense que ahora ya hay dos tests que pasaron correctamente. ¿Sí? Pero hay un test que no pasó. Pasó el get instancia y pasó el de set value. Pero no pasa el de get value. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no pasa el de get value? Porque se acuerdan que a propósito habíamos cambiado algo en el get value. El get value, ¿cuál sería el camino acá a trabajar el tema? Yo con el get value no pasa. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ver qué es lo que está pasando. Me dice que el caso en donde no pasa es uno en donde el valor esperado es valor y el valor actual es valor actualizado. Ah, acá hay un problema que ahora les voy a contar. En realidad, ¿cuál es la situación que se da? La situación que se da es que antes de cada test, yo estoy cargando el archivo application.properties. Este de acá abajo. Este archivo application.properties tiene estos valores. ¿Sí? Si yo vengo acá en el test, se me perdió el test. Ahora, vamos a hacer así. Vamos a abrir el test de nuevo. Vamos a cerrar un poco de application.properties acá. Vamos a cerrar el app.properties si lo veo. Vengo acá en el test y cambio esto por valor 1. ¿Sí? Y vuelvo a correr todos los tests, me va a seguir diciendo que el getValue no funciona. Y fíjense que me va a seguir diciendo que el getValue no funciona, pero me dice que el valor que obtiene no es valor 1, que es lo que tengo adentro del archivo de propiedades. Me dice que el valor que obtiene es valor actualizado. ¿Por qué el valor que obtiene es valor actualizado? Si estuvieron siguiendo el código, me sabrán decir por qué. La razón es porque está ejecutando primero este setValue y cuando vuelve a hacer el for each y vuelve a obtener la configuración, no vuelve a cargar el archivo.
sino que obtiene el objeto que tiene en memoria, en donde ya quedó actualizado el valor. Por eso efectivamente el método setValue está funcionando bien. ¿Sí? El getValue en realidad no es el problema. El test ni tampoco es el problema como está programado. El problema está en el orden que lo estoy ejecutando. Entonces, le voy a agregar al test una particularidad que es agregarle, ¿sí?, un orden de ejecución a estos tests. Hay varias formas de agregar el orden de ejecución. Puedo armar un test suite en donde yo puedo configurar cómo se van a ejecutar los tests, pero la forma más simple cuando solamente quiero ordenarlos es agregar un test method order al test y agregarle, decirle que va a ser la notación, el ordenamiento, y agregarle a cada test esta notación orden con el orden en que quiero ejecutar los tests. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, déjalo ahí. Y este, que se ejecute el tercero. Entonces ahora, si me vengo acá arriba y vuelvo a ejecutar los tests, fíjense que ahora van a estar pasando todos. Ahora logré que pasara. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahí sí. ¿Hasta acá se entiende? Sin embargo, hay un problemita oculto. Fíjense lo que pasa si yo acá cambio y vuelvo a ponerlo mal, a propósito. Y lo vuelvo a ejecutar. Lo que me va a decir es que yo adentro del test de getValue está fallando getValue. Pero yo acá, en cierta forma, de manera enmascarada, tengo 3 pruebas, no una sola. Son 3 pruebas para 3 casos diferentes. Pero yo cuando veo el resultado lo veo para un solo caso. ¿Cómo se resuelve eso a nivel de test para no tener que escribir 3 métodos distintos? GetValue propiedad 1, GetValue propiedad 2, GetValue propiedad 3. Esa sería una solución. Pero los tests tienen algo que se llama parametrizer test. ¿Sí? En donde yo puedo, tengo que cambiar un poco esto, en donde yo puedo, ¿sí?, armar una colección de parámetros para el test para decirle que el test se ejecute con un conjunto particular de, en realidad lo que acabo de hacer mal es esto. Tengo que hacer así. Bueno, quédate ahí. Con un conjunto de particular de parámetros y le estoy pidiendo que se ejecute entendiendo que la fuente es un CSV y que el delimitador del CSV son los 2 puntos. Fíjense que cada una de las líneas del CSV tiene 2 valores. Esos 2 valores se transforman en 2 parámetros en el método del test. Y en lugar de escribir los 3 assert, voy a escribir un solo assert, ¿sí?, un solo assert, pero de esta forma. Voy a decir assert equals actual getValue property name. Fíjense que yo acá tengo el nombre de la propiedad y el valor que vienen a parar en orden a property name y actual. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la ejecución de esto. Si yo lo vuelvo a... en realidad ahora va a pasar. Yo acá voy a hacer que no pase a propósito. Si yo lo vuelvo a ejecutar, pero tengo que no pasa ese caso, fíjense cómo ahora voy a ver exactamente cuál es el caso que no pasa y los otros casos sí van a pasar. Entonces yo puedo venirme acá y saber que el caso que no pasa es puntualmente uno que está entre valor 1 y valor 2, ¿sí?, con el valor de propiedad, propiedad 1. Entonces me voy a la Application Property y digo, claro, no era valor, era valor 1. Me vengo al test y en el test digo valor 1. Vuelvo a ejecutar, bueno, tengo la opción de volver a ejecutar solamente el que falló. Vuelvo a ejecutar y ahí obtengo que el test que había fallado funciona y si ejecuto todos, tengo que la clase completa, ¿sí?, quedó ejecutando. Y por lo tanto, si ahora me vuelvo a la consola y acá abajo le doy otra vez el MVN Clean Compile Test, lo que voy a tener finalmente, ¿sí?, es que toda mi aplicación está terminando
está funcionando como se esperaba, está pasando todos los tests, ¿sí? Y yo le podría decir clean compile test y package aquí, para que finalmente cuando termine de llevar a cabo todo el proceso de construcción y validación de las pruebas, genere el archivo jar, que es lo que termina importándome a mí, ¿sí? Y que es el resultado final de mi trabajo, al menos en lo que vamos a ver en este curso. ¿Qué les pareció el camino que hicimos? ¿Les parece interesante? Fíjense que no solo probamos el patrón Singleton, que era un poco el tema de la clase, sino que como valor agregado yo les quería mostrar todo este camino que hasta ahora no lo habíamos hecho, nunca, digamos, ¿sí? Y es el camino que llevamos a cabo cuando programamos en la vida real, digamos, ¿sí? Los test unitarios se programan y el código que nosotros escribimos tiene que hacer que los test unitarios pasen. Porque eso me sirve para que si en un momento futuro yo vuelvo sobre este código y lo tengo que modificar, ¿sí? Si un test unitario se rompe, yo esté seguro, ¿sí? Que ese test unitario que se rompió no me vaya a provocar un problema en la aplicación. Miren lo que pasa. Yo vengo acá, tiempo futuro, ¿sí? Y vengo acá y digo, no, ¿sabes qué? Ahora el nombre por defecto para el archivo de propiedades no va a ser más application.property, va a ser app.properties. Entonces el valor por defecto va a ser app.properties. ¿Sí? Y digo, bueno, es un cambio sonso, no hay problema, ¿sí? Entonces, acá abajo tiro nuevamente el Maven Clean Compile Package para que empaquete de nuevo, pero con el nuevo nombre, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ese archivo ya no tiene los valores que yo esperaba en el test. Y como no tiene los valores que yo esperaba en el test, va a fallar el test y no va a empaquetar. Pero ustedes dirán, bueno, pero en realidad falló porque cambiaste el archivo. No importa. En realidad, sí, lo que yo voy a tener que hacer es, como los nombres, ¿sí? Aquí, en realidad lo que va a fallar es porque este app.property directamente no lo tengo de este lado. Lo traigo, ¿sí? Lo agrego. Pero en realidad lo que yo digo es, lo que cambiaron fueron los nombres de las propiedades y los valores de las propiedades. Bueno, en realidad falla porque falla el método get del test, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer es venirme, a ver, el código está bien, no está provocando un fallo, pero tengo que venir y cambiar el test. No importa, ¿sí? Fíjense que acá lo que yo voy a hacer es venir y cambiar el test para, en realidad no lo voy a hacer acá porque si no voy a hacer lío y lo voy a... ¡Oh! ZZ. Lo que voy a hacer es, vamos a duplicar esto. Creo que esto era control D y lo duplican, sí señor. A este de acá lo vamos a comentar y a este de acá lo vamos a cambiar. Y acá le vamos a decir prop 1, prop 2 y prop 3. Esto creo que era false. Esto era 1, 2, 3, 4. Y esto era valor nuevo, valor actualizado, valor, como le habíamos llamado, valor local. Valor local 1. Entonces, cambiamos ahí, volvemos a ejecutar acá, ¿sí? Y ahora sí vamos a lograr que nuevamente el test pase, nuevamente se empaquete la aplicación con el cambio. Ustedes dirán, bueno, pero no hubo un error en el código. No importa. El alerta del test fue, che, anda a mirar, porque ese cambio que hiciste en el archivo de configuración está rompiendo los tests. Fíjate si es correcto que rompa los tests o si está mal que rompa los tests y deberías tener en cuenta o deberías preocuparte, ¿sí? Por la rotura que está provocando. Bueno, me fui, me fijé, me di cuenta que en realidad no era una cuestión del test, cambié el test, lo dejé funcionando. Quizás el verdadero cambio del test acá hubiera sido chequear cuál es el nombre del archivo por defecto y demás. También probablemente acá me estoy olvidando de armar un getInstance que reciba el nombre del archivo por defecto, pero si yo armo un getInstance que reciba el nombre del archivo por defecto, como sobrecarga de este método, en realidad no puedo tener acá una sola configuración, sino que tengo que tener una lista de configuraciones y que todo lo demás funcione en base al nombre del archivo de configuración. Bueno, se hace un poco más complicado, ¿sí?
Yo creo que con un solo archivo de configuración por este curso estamos bien. Pero mi objetivo era esto, era llevarlos un poco a la realidad y que la clase, más allá del patrón, nos sirva para mirar un poco la realidad de la programación. Porque los patrones los van a tener que estudiar, pero me parece que es un tema que van a tener que estudiar más cuando estén en la realidad y cuando estén de la mano de arquitectos de software o de colegas programadores senior que les digan, mira, acá estamos implementando este patrón, fíjate que lo que pasa es esto y esto. Y si quieren pegarle una leída, les vuelvo a recomendar, ¿sí?, el libro de los patrones de diseño, ¿sí?, que acá tienen la información de los 23 patrones principales, ¿sí? Y bueno, después ya los que no están ahí hay que ir a buscarlos a la web. A ver, los leo un poquito. ¿Qué pasa si querés cada uno de los tests, los valores del punto property sean los que están por defecto, que si hay un test? Bueno, eso sería una tarea, Juan, que vos lo que podrías hacer es que en ese before each, además de crear las referencias, cargarte el archivo de aplicaciones y guardarte en los valores esperados, los valores que tenés en el archivo de propiedades. Esa sería una alternativa, Juan, para poder resolver lo que vos me estabas planteando acá, ¿sí? Más código en el test. Si justifica, ¿sí?, se puede invertir más tiempo en el test para armar un test mejor. Eso no provoca inconveniente. El set value, a ver, Luana, lo que estamos haciendo en el set value en realidad no es tan necesario en una clase de configuración, porque es muy raro que la aplicación modifique la configuración, pero lo que estamos haciendo en el set value me servía a mí para mostrarles alguna variabilidad un poquito mayor de los test unitarios. ¿Qué está haciendo esto? Esto está diciendo que en algún momento de la aplicación, imagínate que vos tenés una pantallita de configuración, y esa pantallita de configuración te está mostrando los precios de Booking. Díganme si me siguen, ¿no? Los precios de Booking en pesos. Y vos vas a la configuración y le decís, quiero ver los precios de Booking en dólares. Porque cuando me los muestra en pesos, en realidad me hace un cálculo al dólar oficial y acá en Argentina estamos bastante preocupados por eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Entrás y le decís, quiero verlos en dólares. Pero no cambiaste tus opciones de Booking. Lo que hiciste fue que en esa vez los querés ver en dólares. Entonces, ahí sería un uso del set value. La funcionalidad en donde vos le cambiaste a dólares va a la configuración y le dice mostrar los precios en dólares y lo cambia. Ahora, cuando vos cierres la aplicación y la vuelvas a abrir, te va a volver a mostrar los precios en pesos, porque tus opciones, por defecto, tus opciones de siempre, los precios te los muestra en pesos. No sé si se entiende el ejemplo, no sé si está bueno el ejemplo o no. Pero ¿se puede ver lo que quiero decir, Loana? Buenísimo, buenísimo. Sí, los textos que yo he puesto acá no son quizás los mejores. La idea mía era mostrar más el código que los textos de las propiedades. Bueno, gente, hasta acá entonces con lo que yo tenía para la clase de hoy, ¿sí? Pero no quiero terminar la clase. En realidad hay un ejemplo más ahí en el código, que es un ejemplo de implementación de patrón strategy, se los dejo para que lo vean ustedes, ¿sí? Acá abajo hay un ejemplo de patrón strategy, pero yo ya me imaginaba que querer ir a ver más de un patrón en una sola clase tratando de explicar y tratando de llevarlos un poco a la realidad y a dónde los patrones aplican, iba a ser imposible. Pero bueno, ahí les dejo para que miren strategy y en la PPT está el patrón state con algún nivel de aplicación. Tanto el strategy es un poquito más complicado que el singleton, pero no tan complicado como el state. El state es un patrón bastante más complejo y aplicarlo bien también es bastante más complejo. Pero no se vuelvan locos con eso porque en el trabajo práctico ustedes no van a estar obligados a aplicar patrones, ¿sí? Es sumarles un poco de contenido a las herramientas que se utilizan para modelar con objetos, ¿sí? Entonces, dentro de este canal que es modelar con objetos, la última tarea que yo quería que hiciéramos hoy es venirnos acá, abrir un poquito la consigna del trabajo práctico integrador y tratar de pensar qué tenemos que empezar a hacer con esto. ¿Cuál sería el trabajo? Lo primero que tenemos que empezar a hacer con esto es entender qué clases tengo que construir a partir de este enunciado. Entonces, lo que yo tendría que hacer es armar algo así. No es lo que quiero. Armar algo así, ¿sí? Y acá, ¿sí?, empezar a armar las clases en base al enunciado. Esto dejarlo así, pero
Está tan grande, ahí está. Armar las clases en base al enunciado que tengo acá. Acá me da un contexto, ¿sí? Y en este contexto me empieza a nombrar algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, habla de que la empresa, ¿sí? En cuestión se dedica a brindar soporte operativo a distintas aplicaciones y sistemas operativos. Y el área de recursos humanos se encarga de realizar las altas, bajas y modificaciones de los técnicos. Fíjense que ahí menciona a los técnicos y menciona que yo voy a tener que crear técnicos, modificar técnicos y borrar técnicos. Entonces no hay duda que en mi aplicación yo voy a tener una clase que va a representar a los técnicos. Entonces, armo ahí mi clase que representa a los técnicos. Sigo leyendo y digo, cada técnico tiene una o varias especialidades, ¿sí? Entonces, ahí se plantea una relación entre técnicos y una nueva clase que se va a llamar especialidad. ¿Sí? Y dice que tiene una o varias, o sea que el técnico va a tener muchas especialidades. ¿Sí? Sigo leyendo y habla de que el área comercial, además, es responsable de dar de alta a los clientes, o sea que aparece aquí, ¿sí? El cliente como clase, ¿sí? Y dentro de los clientes, por ahí habla de ayudar al sistema. Finalmente, la mesa de ayuda es responsable de atender las llamadas e ingresar al sistema los incidentes reportados. Entonces yo voy a tener aquí una clase incidente. ¿Sí? El incidente siempre va a tener un cliente, sí o sí va a tener un cliente. ¿Por qué? Porque dice que atiende la llamada de los clientes e ingresa al sistema los incidentes. O sea que el incidente siempre va a tener sí o sí un cliente. ¿Sí? Y después empieza a hablar del ciclo de vida de los incidentes. Y a medida que empieza a hablar del ciclo de vida de los incidentes, ¿sí? Ese ciclo de vida de los incidentes hace aparecer una serie de cosas, ¿sí? Que hacen al sistema un tanto complejo, ¿sí? Yo no voy a avanzar por ese lado hoy, les voy a mostrar otro detalle, ¿sí? Que ahora vamos a charlar, pero no voy a avanzar por el lado de incidentes porque estoy en una conversación para ver si puedo acotar un poco, ¿sí? El trabajo práctico, porque la verdad que me parece un poco extenso y me parece un poco elevado y un poco demasiado grande para simplemente comprobar que hemos podido adquirir los conceptos del curso que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por esa razón, lo que yo voy a hacer es tratar de hablar con la coordinación para ver si podemos achicar un poco esto. Sin embargo, hay algunas cositas que ya ustedes pueden ir trabajando y que tienen que ver con, por ejemplo, si yo empiezo a hablar de técnicos y empiezo a hablar de clientes, seguramente voy a tener acá, ¿sí? Un DNI o quill, voy a tener acá un nombre y un apellido, voy a tener acá un mail y voy a tener acá un celular. Y de este otro lado, si empiezo a pensar en un cliente, la persona que conforma el cliente, seguramente el contacto que es mi cliente, seguramente también va a tener un DNI o un quill, también va a tener un nombre o un apellido, también va a tener un mail y también va a tener un celular. ¿Sí?
Aparte de eso, pueden aparecer nuevas cosas, que eso quiero que al menos lo intenten ustedes y después yo les puedo proponer un modelo, ¿sí? Como para que avancemos sobre el tema, pero ese modelo se los voy a proponer una vez que termine de definir qué les voy a obligar a hacer y qué no de esto, y para eso necesito una contestación. Pero, ¿a qué voy con esto? A ver si alguien se da cuenta, eso que acabo de poner ahí, ¿qué nos agrega? ¿O qué nos indica? Eso que acabo de poner ahí nos indica que si esto se repite acá, yo probablemente tenga una clase, exacto, ¿quién lo planteó? Matías, correcto. Una clase persona o una clase contacto, en donde yo pueda decir que técnico hereda de persona y que cliente hereda de persona, y entonces la que tiene el DNI, el nombre, el apellido, el mail y el celular es la persona, ¿sí? Y no el técnico o el cliente. Y ustedes dirán, bueno, pero si no tienen nada más, ¿para qué tengo estas dos clases? No, en realidad sí tienen. Primero que lo que importa de las clases cuando hablamos de herencia es el comportamiento y no los atributos. Yo ahora lo estoy haciendo con atributos porque es lo más fácil de obtener de este relevamiento que estamos haciendo aquí. Pero sí tienen, fíjense que ya técnicos acá tiene que tener un atributo que es especialidades, que es una lista o un vector de objetos de tipo especialidad. Y si siguen leyendo van a ver que cliente tiene también los servicios contratados. ¿Sí? Y así sigue la historia. Con todo esto, ¿qué es lo que les quería comentar? Lo que les quería comentar era que necesitamos que ustedes, sí, hagan este trabajo con el enunciado del trabajo práctico. El primer paso es esto. Yo quiero que para el lunes ustedes ya hayan armado su propio modelo de clases y el lunes lo revisamos y yo les doy una mano para terminar de completarlo. ¿Sí? Pero este trabajo es necesario porque el lunes vamos a empezar a charlar de armar una base de datos. ¿Sí? Y necesito saber cómo va a ser mi diagrama de clase para después montar eso en las tablas de una base de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende esto? ¿Sí? Entonces es importante Hay que una seamos clase. capaces, ¿sí?, de montar este modelo que va a llevar adelante mi aplicación para después continuar con el desarrollo del software que estamos proponiendo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien había levantado la mano o... bueno, no sé ahí qué era lo que estaban viendo. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Mucho trabajo por hacer. Urgente. Armar el diagrama de clase y hacerlo código. Urgente, Juan. Urgente. ¿Sí? No tenemos mucho tiempo. ¿Sí? No sé si ustedes lo vieron, pero nos quedan 3 semanas para terminar de ver y armar el trabajo práctico. Entonces es urgente. ¿Sí? Bueno, déjenme que hasta acá vamos a dejar de grabar. Así ya planteamos para que todo el mundo pueda poner la asistencia. ¿Sí? ¿Por qué esto no me muestra? Acá, acá, acá. Y stop recording. ¿Sí? Dejamos de grabar.